Bienvenidos y bienvenidas a Criterio y Camino con Julio Ramón Calderón Mendoza. Imaginen por un segundo que entran a trabajar a un aula y las reglas del juego cambian así, de la noche a la mañana. O sea, un caos administrativo total, claro. Exacto. Imaginen que los recursos básicos para enseñar, pues, dependen de una firma a cientos de kilómetros de distancia. O que las horas que los estudiantes pasan en la escuela de repente se duplican sin un plan claro. Es que suena a pesadilla para cualquier docente. Totalmente. Por eso hoy no vamos a leer un índice aburrido de leyes ni a memorizar fechas. Para nada. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda para descifrar el código operativo del sistema educativo dominicano. Y me parece buenísimo, porque quienes nos han seguido en este recorrido recordarán que en nuestra sesión anterior dejamos listos los cimientos, ¿no? Hablamos de la Ley General de Educación 6697, de varios decretos fundamentales y del Sistema Nacional de Supervisión. Así es, dejamos la base teórica lista. Exacto. Y hoy vamos a avanzar para conectar esa teoría con la realidad diaria. O sea, vamos a ver cómo esas letras escritas en un papel allá en la capital terminan cobrando vida y modificando el ecosistema de cada escuela del país. Y fíjense que la misión de este análisis es súper crítica. Conocer este tablero normativo antes de mover las piezas es la única manera en que un técnico docente puede dejar de ser alguien que solo apague incendios todo el día. Claro, pasar de ser un bombero a un gestor real. Exacto, un gestor de soluciones. Pero bueno, vamos a desglosar esto desde la raíz. Antes de hablar de infraestructura gigante o del currículum más moderno, hay una realidad ineludible. O sea, no hay educación sin educadores. Básicamente, si no hay quien enseñe, no hay escuela. Lógico. Así que me parece fundamental que primero entendamos bajo qué reglas operan los maestros, porque históricamente esto no siempre estuvo tan claro, ¿verdad? Para nada. Había un vacío tremendo en el sistema. Hubo épocas en las que la contratación o incluso el despido de un profesional dependía más de, digamos, el favoritismo o del clientelismo. O sea, factores externos que no tenían nada que ver con lo que pasaba frente a la pizarra. Exactamente. Y esto generaba una vulnerabilidad enorme para el maestro y un desorden total para el Estado. Pero el punto de quiebre definitivo fue el reglamento del Estatuto Docente, amparado en el Decreto 63903. Ok, el 63903. Y esto no es una ley menor, ¿cierto? No es la piedra angular. Es lo que estructuró de manera definitiva la carrera docente. O sea, definió milimétricamente cuáles son los derechos del maestro, sus obligaciones diarias y, muy importante, cómo se estructura el escalafón y el régimen disciplinario. Fíjate que, mientras analizaba este estatuto docente, pensaba en cómo funciona en la práctica. Y la estructura que crea es casi idéntica a las mecánicas de un videojuego de rol. A ver, ¿cómo así? Sí, imaginen que entran al sistema como un personaje nuevo. Gracias a este estatuto, saben exactamente qué misiones tienen que completar o qué capacitaciones necesitan para subir de nivel en el escalafón. Claro, sabes qué experiencia necesitas acumular. Exacto. Conoces de antemano las recompensas, los incentivos. Y las reglas del servidor son públicas. O sea, sabes cuáles son las penalizaciones si rompes el código de conducta. Se elimina el factor sorpresa por completo. Me encanta esa analogía. Esa previsibilidad es la que rescata la dignidad de la profesión. Y como bien argumenta Julio Ramón Calderón Mendoza en el texto que fundamenta este análisis, este reglamento no fue un documento archivado más. Marcó un antes y un después, claro. Totalmente. Representó un salto cualitativo histórico porque brindó una estructura sólida. De hecho, sentar estas bases era el paso obligatorio antes de poder cambiar la puerta de entrada al sistema. ¿te refieres al concurso de oposición? Exacto. Una vez que las reglas estaban claras, ya no bastaba con ir a dejar un currículum a una oficina. El ingreso pasó a depender estrictamente del mérito comprobable. Lo cual instaura un filtro de calidad enorme, ¿no? Cambia por completo el perfil del docente. Un filtro basado puramente en competencias pedagógicas y transparencia. Por ejemplo, tenemos la Orden Departamental 01 de 2015, que fue el andamiaje operativo para un concurso masivo. Y no solo buscaban maestros de primaria, ¿verdad? No. Buscaban perfiles de liderazgo, como directores, orientadores y especialistas en educación física e idiomas. Todos tuvieron que demostrar sus capacidades a través de este mecanismo estandarizado. Bueno, el mecanismo suena excelente para asegurar el talento.
Pero aquí hay un choque inevitable con la realidad física. O sea, ya tenemos al docente brillante, seleccionado por sus méritos, respaldado por un estatuto. Ajá, ¿y luego? Pues llega a su escuela asignada y no hay tiza, o el techo tiene goteras, o se rompe una tubería de agua. Durante años, la solución a esto era una parálisis burocrática terrible. Esperar meses para que aprobaran un tubo de PVC desde la capital, sí. Exacto. Y es aquí donde entramos al tema de la descentralización. Pasamos de ese embudo central a otorgar verdadera autonomía local. Y el instrumento jurídico para romper ese embudo fue la Ordenanza 02-2008. Es fascinante porque operativiza algo que ya estaba en la Ley General de Educación. Crea las juntas descentralizadas. Pero estructuradas en cascada, ¿no? Regional, distrital y local. Exactamente. La idea era democratizar la gestión, integrar a los directores, a los maestros y a la comunidad para que decidieran sobre sus necesidades inmediatas. Pero a ver, pongamos esta idea bajo escrutinio un segundo. Entregar el presupuesto nacional, que es gigantesco, y fragmentarlo en miles de juntas locales. Suena súper ágil. Arreglas la tubería en 2 días. Sí, esa es la ventaja. Vaya, no es abrir la puerta a que el dinero se diluya sin control. Ese era el miedo principal en la mesa de diseño, claro. Sabían que descentralizar sin candados era una receta para el desastre financiero. Por eso, en 2011, nace la Resolución 0668. Ok, ¿y qué hace esta resolución exactamente? Se enfoca exclusivamente en la descentralización financiera, establece porcentajes exactos de transferencia y, lo más importante, implementa un régimen de rendición de cuentas sumamente estricto. O sea que hay un contrapeso de auditoría constante. El dinero fluye rápido, pero deja un rastro. Totalmente. Si la junta de una escuela rural compra materiales para el techo, tiene la autonomía, sí, pero está obligada a documentarlo todo. Cotizaciones, facturas con comprobante fiscal y la validación de la comunidad, incluyendo a los padres de familia. Tiene muchísimo sentido. Es empoderar, pero obligando a demostrar en qué se invirtió cada peso. Exacto. Peso por peso. Bueno, entonces recapitulemos cómo va esta maquinaria. Tenemos maestros seleccionados, reglas laborales claras y dinero fluyendo de manera auditada. El siguiente paso lógico, pensando en el estudiante, es el tiempo. Claro, la gestión de las horas en la escuela. Exacto. ¿Cómo gestionamos esas horas? Y aquí es donde ocurre una transformación que alteró hasta la dinámica de los hogares, que es la jornada escolar extendida. Oficializada con la Ordenanza 01-2014. Y esto no fue un simple ajuste de horario, Fue un cambio de paradigma masivo. Pasar de mediodía a jornada completa, ¿claro? Sí, abarcando inicial, primaria y secundaria. Buscaba ampliar la instrucción, pero también ofrecer un entorno seguro y garantizar alimentación en sectores vulnerables. Pero ahí radica mi mayor escepticismo, y creo que cualquiera que haya estado en un aula lo va a entender. Multiplicar las horas no multiplica mágicamente el conocimiento. Para nada. O sea, un niño de 10 años que pasa 8 horas recibiendo lecciones teóricas termina con un agotamiento cognitivo severo. En la tarde, la retención es 0. Básicamente empieza a sobrevivir al reloj hasta que suene la campana. Y ese agotamiento cognitivo fue la alerta roja del sistema. Muchas escuelas estaban en peligro de convertirse en enormes guarderías financiadas por el Estado. Claro, los niños estaban ahí, pero no estaban aprendiendo. Exacto. Y para corregir esto, 5 años después emiten la Ordenanza 02-2019. Esta directriz vino a orientar cómo usar ese tiempo extra. El objetivo no era dar más matemáticas tradicionales, sino talleres de arte, clubes de lectura, refuerzos. Darle un peso pedagógico real a la tarde. Sí, que cada minuto adicional tuviera propósito y no fuera solo, digamos, tiempo de contención. Había que salvar la curiosidad del alumno. Ahora bien, si ya garantizamos que ese tiempo extra tiene un propósito, la pregunta es, ¿qué exactamente les estamos enseñando y cómo los evaluamos? Ahí entramos al núcleo pedagógico. Y al revisar la línea de tiempo de nuestro material, es imposible no notar que el año 2023 fue, una avalancha de actualización masiva. Una renovación sistémica integral. Hasta ese momento funcionábamos con normativas como la 02-2016 para evaluación. Pero en 2023, el sistema alineó todas las piezas mayores de golpe. Y aplica para el sector público y el privado, ¿no? Exactamente, para ambos. Para visualizar este bloque normativo del 2023, me gusta usar la analogía de una expedición a la montaña. La primera normativa, la Ordenanza 03-2023,
Establece el currículo adecuado. Ese currículo es nuestro mapa, ¿verdad? Nos dicta la ruta y el destino cognitivo, sí. Pero caminar con un mapa no sirve si no sabes dónde estás parado. Y ahí entra la Ordenanza 04-2023, el sistema de evaluación. ¿Qué sería la brújula de la expedición? Exacto, la brújula que te dice si te desviaste. Y por último, en cualquier expedición necesitas reglas de supervivencia social. Esa es la Ordenanza 05-2023, las normas de convivencia. ¿Cómo nos tratamos en el viaje? Es una metáfora súper precisa, porque estas normativas no compiten entre sí, y siguiendo la visión de Julio Ramón Calderón Mendoza en este análisis, es fundamental que el técnico docente vea estos documentos no de forma aislada, sino como un ecosistema vivo. Un ecosistema que protege el ambiente adecuado. Totalmente. Y además hay un factor legal que envuelve todo esto. La Ley 136-03, el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo cual significa que el aula no es una burbuja separada de los derechos humanos. Absolutamente no. El currículo, las evaluaciones y las normas de convivencia están subordinadas a garantizar la dignidad del menor. Hemos pasado de modelos punitivos, basados en el miedo, a modelos restaurativos donde el derecho del niño es el centro. Y dentro de todo este mapa gigante de currículos y evaluaciones, hay una meta fundacional, un destino muy específico. Y si no se alcanza a tiempo, todo el sistema colapsa para ese individuo. ¿Te refieres a la alfabetización inicial? Sí, la Ordenanza 01-2023, Política Nacional de Alfabetización Inicial en la etapa oportuna. Lo que me deja asombrado es la firmeza. Exige garantizar que todo estudiante esté alfabetizado a los 8 años de edad. Es un límite innegociable. Exacto, al finalizar el primer ciclo de primaria. Poner una edad límite tan dura es una postura sumamente firme para una política pública. Y se fija así porque la ventana de neurodesarrollo no da margen para negociar. A los 8 años ocurre una transición cognitiva crítica. Pasas de aprender a leer para aprender. Ah, claro. O sea, la lectura se vuelve la herramienta principal. Exacto. Si un alumno llega a los 9 o 10 años sin lectura comprensiva, todo ese maravilloso currículo adecuado del que hablábamos se vuelve indescifrable para él. El estudiante se queda básicamente ciego frente a la información. No puede leer las instrucciones de ciencias ni entender un problema de matemáticas. El rezago se propaga como un virus a todas las materias. Por eso, la normativa enfatiza la etapa oportuna. Un niño que no lee a los 8 años está siendo empujado hacia la exclusión temprana. Es la base de todo derecho educativo futuro. Sí, por eso lo elevaron a política nacional prioritaria. Es la única forma de asegurar una equidad real desde la base. Entender esta urgencia cambia por completo cómo vemos todas estas regulaciones. O sea, desde los concursos de oposición, el dinero fluyendo a las escuelas, la jornada extendida, hasta esta meta de los 8 años. Nada es burocracia por burocracia. Exacto. Son engranajes interconectados de una sola maquinaria. Y ese nivel de comprensión sistémica es lo que eleva el perfil de un educador. Como concluye de manera magistral Julio Ramón Calderón Mendoza en su escrito, dominar este marco normativo permite que el técnico docente evolucione. Ya no es solo un administrador pasivo. No, se convierte en un líder estratégico. Al conocer los fundamentos legales, cada decisión que toma deja de ser improvisación y se vuelve una acción coherente y respaldada. Y eso nos lleva al punto final de nuestra exploración de hoy. Hemos visto sobre el papel un ecosistema que parece metódicamente regulado, ¿no? Descentralización, jornadas con propósito y metas de lectura con precisión quirúrgica. Una estructura brillante en la teoría. Exactamente. Pero la verdadera pregunta, el desafío final para quienes viven el mundo educativo todos los días, es esta. Cuando el técnico docente cierra estos manuales, cierra las ordenanzas y cruza la puerta de un aula llena de alumnos reales, con problemas y realidades complejas. Ese es el momento de la verdad. ¿Sí? ¿Cómo logra que toda esa teoría impecable se traduzca en una práctica humana, empática y verdaderamente efectiva? Al final del día, es en esa fricción entre la frialdad de la norma y el calor humano del aula donde ocurre la verdadera magia de la educación. Una reflexión súper necesaria para cerrar. Para que no te pierdas más contenido como este de tu canal Criterio y Camino con Julio Ramón Calderón Mendoza, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita.
Así estarán al tanto de cada nuevo video que subimos y no se perderán nada del contenido que preparamos para ustedes.